para dar lugar a la tercera mesa de un gran evento, del cual ustedes estarán familiarizados, que es el Foro Interdisciplinario que se intitula Institucionalización de la Acción Colectiva, Gobiernos Comunitarios, Desarrollo Local y Regional. Y en esta tercera mesa tenemos el tema de globalización, diversidad biocultural y movimientos comunitarios en América Latina. Y tenemos el gran gusto de contar esta mañana con nosotros con el doctor Miguel Conchamalo, imagino que todos ustedes lo conocen en el ámbito social, con el doctor Pedro Álvarez y Casa Montoya, con la doctora Mina Lorena Navarro Trujillo y como comentarista con el maestro Javier Sarto Ledesma. Entonces vamos a darle la palabra en primer lugar al doctor Miguel Conchamalo. Aunque muchos de ustedes lo conocen, les voy a referir algunos datos de su trabajo. El doctor Conchamalo es licenciado y doctor en Teología Católica, tiene un diplomado en Ciencias Sociales, es profesor nuestro, contamos con esta distinción de tenerlo como profesor en la División de Estudios de Posgrado en esta nuestra facultad. Es profesor de la División de Estudios de Posgrado también en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Él fue miembro fundador y primer presidente del Centro de Derechos Humanos, de Francisco de Vitoria, y desde 2001 es director general de ese centro. Es socio de la organización DECA Equipo Pueblo y miembro de su consejo directivo. También es miembro del consejo directivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Es miembro del grupo de analistas intelectuales Paz con Democracia, que sustituyó, como ustedes saben, a la Comisión Nacional de Intermediación en el Conflicto de Chiapas. El doctor Malo ha escrito varios libros sobre el compromiso social de los cristianos en México y desde su fundación es articulista semanal del diario La Jornada. Antes colaboró también cada semana en el diario 1+1 y en el periódico de Periodistas Punto. En diferentes ocasiones ha escrito artículos sobre derechos humanos en publicaciones del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Después es un placer darle la palabra. Doctor. Muchas gracias, maestra. Pues en primer lugar, si se vale decir, yo felicito, ¿no?, a la Universidad Nacional Autónoma de México, a mi universidad, y felicito desde luego a nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por la realización de este foro que yo considero trascendental para el futuro inmediato y sobre todo mediático de las ciencias sociales en nuestro país. Yo voy a presentar algo que en un foro que tuvo lugar también en el Instituto de Investigaciones Sociales en noviembre, con la coordinación del doctor Pablo González Casanova, ajustándolo un poco a este foro que es continuidad muy importante de aquel. Probablemente me quede un poco ya corto por lo que he podido observar en el desarrollo de este foro, como estas temáticas tan trascendentales como los gobiernos comunitarios, las acciones públicas, el desarrollo sustentable, pues han venido teniendo un desarrollo en este foro muy importante, abordando pues las implicaciones sociales, políticas e incluso pues jurídicas. Y me voy a centrar en el tema de los derechos de los pueblos indios, ajustándome al tiempo que me ha sido señalado.
Primero comienzo hablando un poco del marco jurídico de los derechos de los pueblos indios, que no debemos olvidar en este tema de los gobiernos comunitarios. La Organización de las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo han generado instrumentos y mecanismos que dan cuenta del reconocimiento y puesto en práctica de los derechos y libertades de los pueblos indígenas por parte de los estados. Es necesario hacer notar, sin embargo, que los instrumentos que hasta ahora se tienen pueden también ser vistos como con poco o nulo carácter vinculante, lo que en efecto acarrea dificultades para hacer exigibles y justiciables los derechos de los pueblos indígenas ante esos sistemas. Pero también es cierto que hoy en día existen algunos recursos legales que, combinados con esos instrumentos y con ordenamientos nacionales, pueden implementarse para la defensa más eficaz de esos derechos. Por ejemplo, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo es un instrumento jurídico internacional que trata específicamente de los derechos de los pueblos indígenas y tribales en países independientes. Una vez que se ratifica, el país que así lo hace cuenta con un año para armonizar su legislación, políticas y programas con el respeto de sus estilos tradicionales de vida y cultura, diferentes a los de los otros segmentos de la población nacional. Por ejemplo, la forma de subsistencia, el idioma, las costumbres, la organización social y las instituciones políticas y económicas propias, así como el vivir en continuidad histórica en un área determinada o como antes de que hubieran sido invadidos sus territorios. Tenemos por otro lado la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, la cual establece, entre otras cosas, que los pueblos indígenas tienen como colectividades y como individuos todos los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por la ONU, y además obliga a los estados a adoptar coherentemente las medidas apropiadas, incluso legislativas, para hacerlos vigentes en la práctica, siempre en consulta y cooperación con ellos. Reconoce asimismo el derecho de estos pueblos a su autodeterminación y a preservar y fortalecer sus diferentes instituciones económicas, sociales, políticas, culturales y legales, al tiempo que mantienen sus derechos a participar de manera plena, si así lo desean, en la vida económica, social, política y cultural de los países donde viven. Además, y tal como se prescribe en uno de sus artículos, los pueblos indígenas nunca deben ser desplazados de sus tierras y territorios por la fuerza, ni sin su consentimiento libre, previo e informado, se debe proceder a ningún traslado de sus poblaciones, ni sin su acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa en el caso de que ésta se lleve a cabo, dejando siempre abierta la posibilidad de su regreso. En el ámbito regional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado a través de diversas sentencias mecanismos de justiciabilidad de los derechos indígenas, a pesar de que a la fecha carecemos de instrumentos vinculantes sobre el tema. Por ejemplo, el caso Saramaca contra Surinam dio origen a una sentencia que sentó precedentes para que los estados parte del sistema interamericano reconozcan los derechos a la propiedad comunal, a la protección judicial, a la consulta, al territorio y a gozar de los bienes naturales que se encuentren dentro de las tierras que tradicionalmente han poseído, así como al reconocimiento de la personalidad jurídica de los pueblos originarios. En México, en virtud de la reforma constitucional de junio del 2011 en materia de derechos humanos, el Estado está obligado a promover, proteger, respetar y garantizar en todos sus órdenes y niveles
todos los derechos humanos que se contengan en los tratados internacionales de los que México sea parte, lo que hace posible que los derechos de los pueblos y comunidades indígenas puedan ser plenamente exigibles y justiciables, aunque el gobierno indebidamente arguya algún otro instrumento o ley secundaria para evadir sus obligaciones constitucionales en materia de los pueblos indígenas. Situación de los pueblos indígenas en el mundo. En la búsqueda del crecimiento económico desmedido, los estados coloniales y modernos construyen el desarrollo predominantemente sobre la reafirmación de un paradigma concretado en el último siglo. Las políticas aplicadas por los países para convertirse supuestamente en desarrollados han estado basadas en la ideología del progreso. El desarrollo está entonces concebido como un mero crecimiento económico sin límites, en el que la acumulación de capital determine su mejora o no. Este crecimiento se practica ininterrumpidamente de manera lineal, apropiándose de los bienes naturales y convirtiéndolos en mercancías. Y el derrotero de vida digna es única y exclusivamente el que la modernidad occidental ha establecido. Son estados que les niegan ampliamente a los pueblos indígenas su derecho al disfrute y gestión de sus bienes naturales. Por ello, los retos en la discusión actual sobre el desarrollo se relacionan con la participación plena de todos los sectores críticos de las ideas dominantes, en especial la de los pueblos indígenas, que, como bien señaló el doctor Pablo González Casanova en la inauguración del curso de investigación docencia sobre desarrollo autosostenible en el Instituto de Investigaciones Sociales en noviembre pasado, están redefiniendo el mundo a partir de sus posiciones, pero no mediante un aldeísmo o indianismo, sino con una perspectiva nacional y universal. Se hace entonces urgente considerar y reconocer en la discusión que ahora se abre en el mundo las propuestas alternativas de pueblos que se deslindan del modelo de desarrollo propuesto por el norte global. Los pueblos indígenas que consideran críticamente desde otra perspectiva distinta a la occidental significan sin duda una confrontación y otra posibilidad para no repetir errores que nos han llevado a la crisis civilizatoria en la que nos encontramos, la cual de seguir así ocasionará sin duda daños irreversibles al planeta y a toda la humanidad. El sur global tiene propuestas concretas frente a ese escenario. Si le preguntáramos, por ejemplo, por lo que la Agenda sobre Desarrollo post-2015, impulsada por la ONU, debiera contener, parece que lo primero que nos compartiría sería una invitación a cambiar la concepción hegemónica actual de desarrollo que se tiene en el mundo, desarrollo entre comillas. Sin embargo, aun con las grandes posibilidades que tienen las comunidades para autosostenerse, el actual sistema capitalista obliga a muchas de ellas a doblegarse ante su lógica colonial e incluso neocolonial, obstaculizando el ejercicio de sus autonomías. De acuerdo con el informe de la ONU titulado La situación de los pueblos indígenas del mundo, al día de hoy estos constituyen el 5% de la población mundial. Y la misma ONU reconoce que frente a este sistema colonial, neocolonial y capitalista, las condiciones sociales y económicas a las que se somete a los pueblos los colocan en grave situación de vulnerabilidad y pobreza por el despojo del que siguen siendo objeto. Por ejemplo, debido a la falta de acceso a los servicios de salud y al despojo de su conocimiento medicinal,
Un niño aborigen de Australia tiene 20 años menos de esperanza de vida que uno de sus compatriotas no aborígenes. Es importante reconocer que, según este informe de la ONU, la vida saludable está relacionada con los hábitos y los alimentos tradicionales. Sin embargo, el embate de las grandes transnacionales ha impuesto modelos alimenticios ajenos y perniciosos a las comunidades. Aunado a esto, la promoción de nuevas tecnologías, como las semillas mejoradas artificialmente, los funestos genéticamente modificados, los fertilizantes y plaguicidas químicos y la introducción de planes de cultivos comerciales y grandes plantaciones de monocultivos han causado la degradación ambiental y destruido ecosistemas autosostenibles, lo que ha afectado a muchas comunidades indígenas hasta el punto de migrar de manera obligatoria a lugares ajenos a sus territorios y culturas. Por otro lado, aunque algunos países reconocen en su marco normativo la posesión de las tierras de los pueblos indígenas, en la práctica son muy pocos los que les otorgan títulos y muchos los que les niegan así la gestión de sus territorios ancestrales. Asimismo, las grandes represas y las actividades mineras han causado en muchos países el desplazamiento forzado de miles de personas y familias indígenas que no han recibido una indemnización adecuada. Varias comunidades han sido incluso trasladadas de los parques nacionales en contra de su voluntad, mientras que el desarrollo turístico en algunos países ha causado también el desplazamiento de poblaciones indígenas y su creciente empobrecimiento. En la mayoría de las naciones, los sistemas educativos no contemplan el pensamiento indígena ni sus lenguas en sus planes de educación formal. Muy pocos profesores imparten también lenguas en idiomas indígenas. Junto con esto, la discriminación es un factor importante para que los niños abandonen la escuela y, en el caso de las niñas, su género es una causa más de discriminación. Según los estándares impuestos por los estados, en América Latina, ser indígena ha venido a equivaler a ser pobre, situación que con el tiempo se ha perpetuado y acrecentado. Y debido a que estos pueblos han sido excluidos de los procesos de adopción de decisiones y de los marcos normativos de los estados-nación tradicionales en los que viven, ya que por el contrario han sido sujetos de procesos de discriminación y de dominación, se ha considerado que sus culturas son inferiores, primitivas, bárbaras e intrascendentes. Siguen registrándose igualmente graves diferencias en la esperanza de vida entre los indígenas y los no indígenas. Por ejemplo, en Guatemala 13 años, en Panamá 10 años y en México 6. Como resultado de las políticas de asimilación y de marginación del modelo de desarrollo, entre comillas, y abusos consiguientes militares contra ellos, los conflictos violentos afectan la vida de las comunidades. Como dato podemos señalar que algunas estimaciones demuestran que más de una de cada 3 indígenas ha sido violentada al menos una vez en su vida. Además, y debido a la tipificación de la protesta social como un delito, grupos indígenas son llevados bajo arresto, criminalización y encarcelados. Frente a las preguntas, ¿qué futuro queremos para todas y todos? ¿Qué nos toca hacer en una época profunda de crisis? Los saberes y la experiencia de los pueblos que han convivido con la naturaleza de manera respetuosa son fundamentales y es urgente que ellos sean tomados en esta discusión, respetando sus territorios, sus formas propias de organización y su propia gestión comunitaria. Las maneras de vivir del sur son reales alternativas ante la preocupación planetaria que debería haber sobre la realidad del medio ambiente y el bienestar de la humanidad.
Frente a la concepción hegemónica del desarrollo, que a la luz de lo que vivimos se ha convertido en una falacia, pues ha incrementado las brechas de la desigualdad y ha generado un crecimiento económico completamente inestable y depredado irracionalmente los recursos de la naturaleza, los aportes del sur global, las críticas al postdesarrollo y la búsqueda de nuevas alternativas al desarrollo son vitales. Derechos de los pueblos indígenas en México. Las condiciones de pobreza y marginación a las que se somete a los pueblos indígenas en México siguen estando marcadas por la desigualdad, reflejada en la falta de acceso a la salud, la alimentación y la educación. Los recursos aplicados en las políticas y programas públicos continúan siendo utilizados como mecanismos clientelares y asistencialistas. El Estado debe crear con las comunidades indígenas programas que aborden directamente con ellas las causas estructurales de la pobreza con una perspectiva cultural, de género y de etnicidad. La Constitución mexicana reconoce los derechos a la libre determinación y a la autonomía de los pueblos indígenas. Sin embargo, remite a las entidades federativas su reglamentación, despojándolos con ello del verdadero carácter constitucional. En consecuencia, la lucha por la autonomía ha costado a los pueblos violencia extrema con la complicidad del Estado mexicano. Frente a este escenario debe en cambio garantizarse el respeto y pleno ejercicio de los derechos a la libre determinación y a la autonomía de los pueblos indígenas para preservar y determinar sus formas de gobierno, sus sistemas normativos y sus prioridades de desarrollo económico, social, cultural y ambiental. Así lo señalamos diversas organizaciones que conforman la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, el pasado 14 de marzo de 2013, cuando enviaron al Consejo de Derechos Humanos de la ONU un informe conjunto presentado por organizaciones de la sociedad civil mexicana para la segunda ronda del examen periódico universal de México sobre la situación de los derechos humanos en el país. También lo hicieron el año anterior, 2012, a través de un documento que contiene información adicional a la que aporta el Estado sobre la situación de discriminación que sufren los pueblos indígenas en México ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas. Con base en estos informes se señaló que la Constitución no considera mecanismos que protejan a los pueblos indígenas de los actores estatales y no estatales que buscan ocupar su territorio bajo argumentos falsos de promoción del desarrollo. Destacaron la expansión de megaproyectos, de industrias extractivas, de represas y servicios eólicos promovidos por la iniciativa privada y por el Estado, que directamente afectan los derechos de los pueblos indígenas. En este contexto de despojo de territorios y bienes naturales, denunciaron que a raíz de la resistencia local a estos proyectos, también existe en México una constante de hostigamiento judicial y de criminalización de la protesta social, como en otros países de América Latina, que pone en riesgo la integridad física y la seguridad de las y los defensores indígenas comunitarios. Me voy a saltar, por razones de tiempo, a entresacar algo que me parece fundamental en el tema de este foro, como lo fue el año pasado, y es toda esta realidad de la comunalidad como alternativa política y social a este otro sistema pues de discriminación, de exclusión y depredamiento de la naturaleza.
Dado el tema central de este foro, me ha parecido también relevante retomar aquí como significativa la alternativa que planteó el pasado 7 de enero el doctor Víctor Toledo en un artículo que publicó en La Jornada con el título México, Territorios Liberados, la luz en el túnel. En él, luego de descartar la vía electoral existente hoy en México y la salida violenta como un camino inviable y descabellado, y como una invitación al retroceso en una época donde la información, el conocimiento, la organización y la conciencia se ven facilitados por los medios masivos de comunicación y por la educación, propone como salida la desobediencia civil que cada vez más mexicanas y mexicanos adoptan y practican por todos los rincones del país, como ejercicio del poder social o ciudadano. Esta vía, que en esencia es un ejercicio del poder social o ciudadano, afirma Toledo, se ha alcanzado por diversos caminos. La insurrección armada, el EZLN en Chiapas, el consenso ciudadano articulado y validado jurídicamente en el municipio de Cuetzalan, Puebla, un impulso independentista, el nuevo municipio de Cacahuatepec, cerca de Acapulco, Guerrero, las autodefensas ante la inseguridad, unas 300 comunidades de Guerrero, Michoacán y otras entidades, la defensa de los recursos forestales, el municipio de Cherán, Michoacán, que escuchamos el día de ayer en una estupenda presentación que nos hizo el asesor técnico egresado de esta facultad, con el grado de licenciado, pero todo lo necesario para ser doctor. O una simple tradición histórica, los 418 municipios, casi 3/4 del total, que en Oaxaca se rige por el sistema de usos y costumbres, una práctica que se remonta al siglo XVI y que fue convalidada por la legislación estatal en 1995. Toledo subraya, y esto es lo que quiero subrayar yo también aquí en este foro, que todas estas experiencias reales, vigentes, que están llevándose a cabo, la palabra clave es comunalidad, y que lo es porque justamente representa la filosofía opuesta a las ideas que pregona y practica la civilización moderna, industrial y capitalista. La comunidad, afirma, hunde sus raíces en la tradición mesoamericana basada en las decisiones colectivas, la cooperación y reciprocidad, el respeto a los procesos naturales, la opinión de los mayores, la justicia comunitaria y el buen vivir. Propone entonces como alternativa reconocer, apoyar, consolidar, multiplicar y extender esa vía y alcanzar los núcleos urbanos donde la acción ciudadana debe tomar el control de manzanas, edificios, barrios, unidades habitacionales, para que la historia comience a girar hacia otro lado. Esto, segundo, es un punto en discusión. Ayer el representante de Terán, pues, decía que era algo que había que ver con más cuidado para no transponer una situación a otra indebidamente. En este mismo sentido, el grupo Paz por Democracia hizo recientemente pública una carta al Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con ocasión de los 20 años de la insurrección de enero de 1994, en la que reconoce que no obstante el cerco de penetración de las Fuerzas Armadas en sus afanes contra insurgentes, así como las políticas asistencialistas y la agresión y provocación constante de grupos paramilitares, sus avances en la práctica de una democracia integral y participativa han sido extraordinarios en estos 20 años de lucha y han mostrado a México y al mundo entero que la resistencia antisistémica y la lucha por un mundo donde quepamos todos y todas son una realidad cotidiana.
Como hemos podido constatar quienes entre nosotros asistimos al curso La Libertad según los zapatistas y las zapatistas, ustedes constituyen, les dicen, un reservorio de dignidad y congruencia ética en un momento en que la democracia tutelada, yo diría también controlada, que impone el capitalismo, se hace añicos por la corrupción estructural de una clase política profundamente deslegitimada y sin credibilidad alguna. Por ello, al final expresan que su proyecto trasciende el ámbito nacional y a los pueblos indios, por lo que resulta hoy día el aporte más importante de la humanidad. Y llaman al país y al mundo a profundizar la amplia y activa solidaridad en torno al ZLN y los autogobiernos de los mayas zapatistas, porque para el grupo no tomar en cuenta esta solidaridad y apoyo a los pueblos del mundo entero con los zapatistas constituye un craso error político, un acto más de violencia suprema contra México y contra la humanidad. Concluyo. En suma, frente al que con razón ha sido denominado como nuevo ciclo colonial de ocupación y exclusión de los pueblos y comunidades indígenas, como efecto de un modelo occidental de desarrollo que concentra la riqueza y acrecienta los niveles de desigualdad y de discriminación, y frente a la crisis de civilización en la que nos encontramos, sus luchas ancestrales por la defensa y promoción de sus derechos humanos, individuales y colectivos, constituyen una parte significativa en la búsqueda de alternativas urgentes para un mundo más justo, más humano y más, sobre todo, racional. Sus experiencias y saberes son un elemento fundamental para comprender su capacidad para un desarrollo autosostenible, que también sea y constituya una contribución y una perspectiva ineludible en la búsqueda general y urgente de nuevos modelos de desarrollo sustentable. Gracias. Agradecemos mucho al padre Miguel Conchanaro sus palabras y su llamado de atención sobre uno de los sectores más vulnerables de la humanidad, que son los grupos indígenas. Y bueno, damos la palabra ahora al doctor Pedro Álvarez y Casa Longoria. Nos da mucho gusto tener al doctor Álvarez y Casa con nosotros. Él es ingeniero agrónomo y especialista en medio ambiente, es maestro en ciencias en desarrollo rural, es doctor en economía y derecho por la Universidad Pública de Navarra, en España, y se desempeña laboralmente como coordinador general de corredores y recursos biológicos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO. Es presidente consejero del Comité Técnico del Fondo para Áreas Naturales Protegidas y es miembro del Consejo también de Áreas Protegidas, como del Comité Externo de Evaluación del Centro de Investigación en Geografía y Geomática, ingeniero Jorge Luis Amaya. Ha producido una gran cantidad de artículos y ha colaborado para diversas editoriales. Y sin más preámbulo, pues le damos la palabra al doctor Álvarez. Bien, muy buenos días a todos ustedes. Lo que más gusto me da es que la mayor parte del público son jóvenes de la universidad, son estudiantes interesados en este tema de la acción colectiva. Por supuesto, es un honor tener aquí al profesor Olmedo que nos acompaña y otros distinguidos colegas de la mesa con los cuales hemos compartido otros espacios. Y quisiera empezar por una pequeñísima aclaración, porque lo vi en el cartel. Para mí sería un honor ser profesor o ser investigador del Instituto de Intereses Sociales de la UNAM, pero no lo soy. Colaboro con la doctora Leticia Merino en un programa institucional entre la CONABIO y la UNAM
para fortalecer justamente el tema de los recursos de uso comunitario. Y estamos usando toda una estrategia para hacer investigación y hacer el trabajo empírico en ambas instituciones, y quizás por eso se generó la conclusión, y no me importa, me pensaría, pero no es verdad. Yo estudié en la Prepa 6 y después, por diferentes historias, acabé estudiando en la UAM Xochimilco, y nada, no puedo decir que egresé de una carrera aquí. Yo estoy muy contento con esta oportunidad de compartir con ustedes en este foro interdisciplinario, al que le llamo, es muy peculiar el nombre, la institucionalización de la acción colectiva, gobiernos comunitarios, desarrollo local y regional. Y me llama la atención por dos razones fundamentales. La primera, porque efectivamente, y como dice el maestro Miguel Concha, estamos ante nuevos paradigmas de desarrollo, y tenemos que tener la valentía para enfrentarlos y decir las cosas por su nombre. Creo que es el momento de hacerlo. Creo que las comunidades indígenas en su país nos están dando la pauta de lo que yo llamaría las culturas de resistencia. Y ese es el tema central. Yo creo que el tema del medio ambiente, el tema de la sustentabilidad o sostenibilidad, según se quiera llamar, es un tema que está permeando los mecanismos de apropiación social de nuestros recursos naturales, y que permean otros asuntos de carácter político que están en este momento tomándose fuego, jugándose en nuestro país. Por supuesto, toda la inclusión de las empresas, sobre todo canadienses, en la minería a cielo abierto, creo que va a ser un tema fundamental de debate, pero no el único, pero es un tema central de debate que ha sido abordado en otros foros. Yo me referiré brevemente en esta breve presentación. Decidí no hacerla en PowerPoint porque estoy un poco cansado de los PowerPoint y prefiero hablar de cara a ustedes, comentar el tema del uso y conservación de la biodiversidad y propiedades colectivas, porque creo que va muy de la mano de lo que acabamos de escuchar, lo que escuchamos el primer día en la conferencia magistral del doctor Pablo Salvatore. Y debo decir que yo voy a hablar del tema de los recursos de uso comunitario, me referiré a ellos, pero también se puede hablar del tema cultural, del tema social, del tema de autonomía, de las autodefensas, con diferentes caras de la manera como esta apropiación social debe incorporarse. Quizá el tema más importante al cual yo me quiero hacer referencia como marco de mi presentación, y permítame leer brevemente unas ideas que escribimos Leticia y yo en la jornada a los pocos días de la muerte de Lynn Ostrom, la doctora Ostrom, que en 2012 visitó México por 7ª ocasión. Fue invitada por varias instituciones, en la UAM, afortunadamente, y por supuesto la UNAM, y en esta ocasión dictó una conferencia magistral, algunos quizá participaron, sobre las políticas del cambio climático, ante cientos de personas en el Centro Cultural Universitario, y en ella enfatizó en la necesidad de actuar y no esperar a la firma de acuerdos multilaterales buscando acuerdos de gobernabilidad entre actores de distintas escalas, pero sobre todo fortalecer acciones locales de gobernanza para mitigar y hacer frente al cambio climático. Asimismo, en la librería del Sol Castellano del Fondo de Cultura Económica presentó el adelanto de lo que sería una publicación, que aquí les muestro, algunos conocerán, un libro que se llama Trabajando Juntos, Working Together, que fue la última publicación que coordinó Lynn Ostrom, y casualmente fue publicado por una larga lista de instituciones, por supuesto muchas instituciones de la universidad, como un ejemplo de lo que puede ser trabajar juntos, cómo podemos, diferentes instituciones, hacer un esfuerzo para dar a conocer la importancia de los trabajos compartidos y del esfuerzo multidisciplinario. Este último libro fue dedicado a promover la cooperación del trabajo interdisciplinario en los ámbitos de la ciencia. ¿Por qué lo saco a colación? Porque la conferencia inaugural el día de antier, el tema central estuvo basado en este esfuerzo de la importancia de actuar en lo local, inclusive ante el cambio climático global. Y eso me llama mucho la atención. Su ejemplo de vida, y cuando digo su ejemplo de vida me refiero a una mujer que nació en el 33, en la post-crisis, en la post-depresión del 29 de Estados Unidos, en una familia pobre y que tuvo que toda su vida trabajar. Nació en el país más rico del mundo, pero en una enorme pobreza, y supo lo que significaba salir adelante. Y toda su vida, su esposo y ella eran investigadores de la Universidad de Indiana. La mitad de sus sueldos, el sueldo de su esposo, de ella, lo dedicaban a acciones colectivas.
entonces una gente que fue congruente en su quehacer científico y hizo importantes contribuciones y con un marco de referencia sólido para quienes estamos comprometidos con una protección social compartida, justa y equilibrada de nuestra riqueza natural. Decía el doctor Lucano en una ocasión que lo que hizo Lynn Ostrom fue dar un marco teórico a lo que muchos venimos haciendo hace años. Nos dio, digamos, sustento a una realidad que me parece muy importante que ustedes, como estudiantes y como interesados en la problemática social de nuestro país, puedan incorporarlo en su trabajo. Pero también creo que es importante porque esta experiencia demuestra que en nuestras comunidades indígenas hay mucho saber y que hay que saber cómo incorporarlo a nuestro quehacer. Yo creo, con seriedad, que esta experiencia hay que replicarla y es una tarea pendiente y fundamental para el desarrollo. Y por eso aplaudo estos esfuerzos que impulsa la universidad, porque creo que nos da a todos nosotros, a los investigadores y también a ustedes, compañeros estudiantes, diferentes marcos, diferentes paradigmas diferentes del quehacer. Y rápidamente voy a pasar a dar un poco las ideas centrales que yo quiero compartir con ustedes. Yo estoy absolutamente convencido que los individuos pueden actuar colectivamente. Tenemos evidencias y hemos escuchado estos días y sabemos que se pueden manejar en forma colectiva en recursos naturales y se pueden hacer a partir de eso en forma sustentable. Pero no solo estoy convencido de ello, sino creo que es la mejor manera para manejar nuestros recursos comunitarios. Este afán individualista de aprovechar para unos cuantos nuestros recursos naturales está agotando nuestros recursos y ha llevado a niveles de absurdo de que una economía como la economía norteamericana estadounidense, solo ella puede acabar con el futuro del mundo por un gasto exagerado y apropiación hasta del oxígeno que todos respiramos. Ustedes seguramente lo sabrán, pero entre el 70 y el 80% de nuestros recursos naturales, de nuestros bosques, de nuestras selvas, de nuestros recursos costeros, están en manos de la propiedad social, es decir, en manos de ejidos, comunidades y pequeños y auténticos pequeños propietarios. Cuando digo este detalle de pequeños propietarios, no todos los pequeños propietarios son grandes terratenientes, son gente que no quiere trabajar en forma colectiva, y eso hay que reconocerlo. Las acciones colectivas de muchas cooperativas es también un ejemplo de acciones colectivas. Y yo creo que es reconocer a aquellos actores en acción colectiva, existen oportunidades para el resguardo de nuestra biodiversidad y, por supuesto, del manejo de nuestro capital natural. Hay diferentes niveles de análisis, voy a ser muy breve en esta idea conceptual. Primero hay que reconocer el comportamiento humano a nivel de los individuos, o sea, nuestra ética en el actuar, en el decidir asociarnos o no con otros para manejar un recurso. Segundo, hay que reconocer que las acciones micro afectan a los individuos en las situaciones que yo llamo del dilema de las acciones colectivas. Es decir, cuando no tengo para comer, cuando no tengo una oportunidad de aprovechar un recurso, busco satisfacer esa necesidad para mi familia, para mi entorno, y a veces cuesta trabajo mirar que una acción compartida podría tener beneficios colectivos. Y por último, lo que Rolando García, un extraordinario epistemólogo y colaborador en la universidad, falleció también hace un par de años, lo que llamo yo el contexto sociológico, es cosas, cuestiones de contorno, la intromisión de políticas, de acciones, de decisiones que afectan una acción comunitaria y que hay que preverla, hay que saberla para poder enfrentar una situación. Por ejemplo, una política errática, por ejemplo, una política poco clara o oscura respecto al uso de transgénicos en nuestro país, afecta en concreto las acciones de una comunidad y de un individuo. Y por eso es importante considerar el contexto del control. El segundo gran paradigma que yo estoy llamando el dilema de la acción colectiva implica puede decir 4 o 5 ideas claves a nivel conceptual. La primera, que me parece fundamental, es la interacción cara a cara. Es decir, que las decisiones se toman entre nosotros, no la toman otros. Los que tenemos una comunidad, tenemos un recurso, tenemos que actuar y tenemos que tener autonomía para decidir nuestro destino. Segundo, que es fundamental, es compartir información oportuna, veraz y efectiva. El tercero, y es para mí el centro modular de la propuesta de Lynn Ostrom en el trabajo de acción colectiva, es lo que yo llamo la construcción de confianza. Si no se construye confianza filial, confianza gremial, confianza de un mismo destino, es imposible. Y los centros de poder lo que hacen es sembrar desconfianza. La principal chamba es sembrar desconfianza. Dividir a los grupos, comprar a unos, no comprar a otros. Acabo de hacer una evaluación
elaboración de una opinión sobre un gasoducto que quieren hacer desde San Potosí hacia Juan del Río. Lo que me encontré es que a cada campesino le pagaban un precio diferencial por el paso de su gasoducto. A uno le pagaban 3 pesos, a otro le pagaban 3.000 pesos. Entonces queda una división. Si me dan 3.000, pues me quedo callado porque me dieron más que mi vecino. O me hicieron creer que me pagaron más que mi vecino, ¿no? Y esa es una cosa que genera un estudio de confianza. Ya dije, un cuarto elemento, reconocer el entorno inmediato y por supuesto advertir lo que hoy llama el contexto de incertidumbre y riesgo. Es decir, cuál es la situación que estamos viviendo, cuáles son las áreas de oportunidad para intervenir y cuándo no conviene intervenir. Es una cuestión de estrategia de los grupos de presión. Y por supuesto, reconocer que puede haber un cambio de estatus. Es decir, que a lo mejor las formas como hemos trabajado, las formas como hemos organizado una acción colectiva, tienen que cambiar. Tenemos que reconocer que nuestras diferencias locales, en el caso de Cherán lo conozco muy bien, diferencias locales se dejaron de un lado por un bien común, que es la creación de sus defensas y la protección de sus bosques. Si ellos no dejaban sus rivalidades en los barrios que existían en Cherán, en la mitad de Purépecha, con otras comunidades, no habían podido hacer lo que están haciendo. Entonces, supieron hacer un bien general, un bien particular, y eso es lo que llamo el dilema de la acción colectiva para poder actuar. Ustedes seguramente han estudiado la teoría de Harvey sobre lo que se llama la tragedia de los comunes, que esa fue, digamos, el argumento mitológico más peligroso que ha impulsado la privatización de bienes públicos. Esta idea le llama Lynn Austin en su trabajo la teoría convencional, donde solo las soluciones externas funcionarán. Es decir, solo podemos proteger un recurso natural si queramos una naturaleza protegida federal, ni siquiera la estatal, ni la municipal, ni mucho menos las comunitarias. Es decir, esta teoría colonialista de la modernidad, donde dice el Estado requiere establecer una decisión, lo que hace es impone a los particulares, al sector social, una modalidad de manejo. Y solo en casos extremos, y provisionalmente yo estoy de acuerdo. Y en general no lo comparto porque creo que las comunidades indígenas han demostrado ser los mejores resguardantes de nuestro capital natural. Esta teoría convencional habla también de la teoría de juegos y la prueba con modelos fundamentales, así como el famoso juego del dilema del prisionero, donde un prisionero para poder salir tiene que traicionar a los otros para poder ser libre. Y digo que es un falso dilema, porque es una sociedad sin información. Es un prisionero que toma la decisión de escapar, no sabe lo que dicen los otros. Entonces, esa teoría convencional, en mi opinión, simplifica los comportamientos humanos. Los pone como egoístas por naturaleza y no reconoce que los humanos tenemos luz y sombra. Es decir, también somos capaces de organizarnos colectivamente con información para tomar una decisión. Ante eso, la teoría de Lynn Austin establece lo que estoy llamando el dilema de los comunes, como una evolución de las instituciones colectivas en manejo de recursos. La acción colectiva puede solucionar problemas de sobreexplotación. Estamos convencidos de que podemos detener una degradación de un acuífero o una sobreexplotación forestal si tenemos un conjunto de reglas que más adelante voy a explicar. Estas normas y reglas pueden perfectamente bien regular el uso y manejo de recursos naturales. Y por último, a problemas complejos, soluciones interdependientes y multifactoriales, que fue el énfasis que estableció el doctor Pablo González Casanova el lunes en su conferencia magistral. Para mí el tema central de esto, y es lo que tenemos que ser cuidadosos, es que cuando dicen que el libre acceso es lo que ha provocado la necesidad de utilizar los recursos públicos, es una mentira, porque no es libre acceso. Las comunidades tienen reglas, tienen normas y saben hacerlas cumplir. Entonces yo creo que este falso dilema de que como somos incapaces, como el bien de todos no es de nadie, por lo tanto cada quien lo va a explotar hasta el extremo, demuestra que en muchos casos, y Víctor acaba de demostrar, el doctor Concha acaba de demostrar lo que Víctor ha demostrado en sus trabajos, existe una enorme cantidad de experiencias de protección comunitaria. Oaxaca es el ejemplo perfecto. Oaxaca prácticamente no tiene áreas federales de protección. Tiene más de 4 millones de hectáreas comunitarias, mancomunidades de conservación, y son manejadas por actores locales. Y cuando digo que tengo que tener cuidado con eso, me refiero a que el modelo anglosajón de exclusión, es decir, es el Estado el que es capaz de proteger los naturales, se olvida que este país está poblado en todos lados. Es decir, el 95% del territorio está poblado, está ocupado. Entonces no podemos excluir a los actores de un territorio en la toma de decisiones. Y por lo tanto, inclusive una área protegida tiene que ser construida con la decisión libre y soberana de los actores, como ya se ha mencionado. Sencillamente, en este dilema de los comunes, información incompleta, sesgada y oculta genera estos conflictos que ya he mencionado.
Y yo me baso básicamente en un principio fundamental. Las decisiones heurísticas pueden cambiar la perspectiva. Es decir, las decisiones basadas en experiencia empírica, en la construcción de muchos casos que demuestran que la acción colectiva en el manejo de recursos es pertinente, es lo que hay que demostrar, sostener y apoyar. Esta confianza se construye para mí con 5 reglas básicas. No las voy a desarrollar, solo las voy a enunciar por motivo de tiempo. 1, saber que hay costos que hay que compartir, costos políticos, costos económicos, costos sociales. 2, que hay riesgos. Toma una decisión de parar una mina, toma una decisión de participar en una consulta, eso toma riesgos. 3, que los beneficios no siempre son económicos, pero hay que saber que hay beneficios. Pueden ser económicos o no, pero hay que tenerlos claros. 3, y tiene que ser una competencia real. Es decir, si una comunidad decide entrar en una confrontación con un grupo para manejar, por ejemplo, el caso más histórico de aquí creo es la cooperativa Pascual, pues tener que competir en condiciones leales con otras marcas refresqueras. Y por supuesto, normas de reciprocidad. Si yo cumplo eso, tu Estado cumple con tuyo. Es decir, somos corresponsables de una acción. Es lo que llama la comunidad asertiva. Las reglas son 10 reglas, no las voy a desarrollar también por vía de tiempo, solo quiero resaltar las que me parecen más importantes. Primero, está basado en la reputación de los participantes. Es decir, que yo confío en que el que se alinee y que se defienda de nuestros recursos naturales. Segundo, en que los plazos de la acción sean claramente definidos, sean cortos o largos, pero que sepamos que en 3 meses va a pasar algo, que en un año vamos a tener esta respuesta, que, etc. Tercero, es muy importante que el tamaño del grupo sea manejable, es decir, nos conozcamos entre los actores de una decisión y no sea un asunto etéreo, como dije, el cara a cara. Que tengamos información disponible y que seamos capaces de dispersar información y los beneficios que esto va a generar. Y por último, una cosa muy importante, la libertad de participar. Esto es muy difícil de decir, porque cuando uno está en una asamblea en que uno está de acuerdo, si uno manifiesta su desacuerdo en general es criticado y sancionado. Pero la valentía de decir, yo en eso no estoy de acuerdo, creo que eso es una cosa válida que debe ser parte de nuestros procesos democráticos de decisión. Y en general, cometemos el error de que estás conmigo, estás contra mí. Y la construcción de confianza implica también aceptar y conocer las diferencias al interior del grupo. Es la última parte y prácticamente solo por terminar. Pero para que esto suceda, lo que yo llamo el marco ontológico, es decir, este enfoque ontológico que no le dice a la persona lo que tiene que hacer, no presiona, no aconseja ni recomienda, sino explora, hace preguntas, y esa énfasis que les quiero decir a ustedes, hace preguntas, ofrece interpretaciones diferentes, no generativas, desafía respetuosamente nuestros modelos mentales. Es decir, si siempre pensamos que la forma como se resuelven los problemas en nuestro país son los que nos han enseñado, estamos fregados. Como diría Einstein, si hacemos las mismas preguntas tendremos las mismas respuestas. Si no cambiamos las preguntas, y eso nos toca a todos nosotros, vamos a caer exactamente en los mismos problemas que hemos creado en este país los últimos años. Hay que cambiar el modelo de interpretación y las soluciones de la acción colectiva, la gobernanza en las comunidades, que es un ejemplo perfecto de lo que hay. Va a haber conflictos y hay que prepararnos para la solución de conflictos. Primero, hay que saber cuál es el contexto político que estamos viviendo. Segundo, hay que reconocer dónde están las oportunidades en los procesos sociales, cuáles son las condiciones de oportunidad. El manejo de recursos, por ejemplo, en las cuencas subterráneas del norte del país, el estrés hídrico al que están sometidos las cuencas subterráneas está creando una presión y una tensión entre los actores brutal. ¿Por qué? Porque se da preferencia a las refresqueras, a los productores de riego, que al consumo de agua para las ciudades. Ese es el tamaño del problema. O sea, ¿quién se lleva el agua potable? Y eso tiene que se lleva a la industria y deja al final a las comunidades. Por lo tanto, es un tema que debe enfrentarse en este contexto de conflicto. Debemos saber que hay estrés y que hay que manejar el estrés en las decisiones políticas. Tenemos que evitar depender de un solo recurso natural. Las comunidades han demostrado, comunidades indígenas, la importancia de diversificar nuestras oportunidades de recursos. No le apostemos solo a la miel, solo al maíz, solo al recurso forestal. Ese es el gran riesgo de los transgénicos. Más allá de la salud, es depender de una semilla mejorada para tomar decisiones del futuro. Y por eso tenemos que oponernos a este mecanismo. Más allá de una opinión científica, una opinión, digamos, biológica, yo creo que lo que no podemos hacer es depender de otros para comer. Eso no puede ser. Ya dije, construir confianza. Una cosa muy importante, y
y voy a resaltar con eso la terminación de las ideas que quiero decirles a ustedes. Tiene que haber perspectivas de cambio a las líneas, es decir, que veamos que es posible, porque la desesperanza puede ser el peor de los amigos para poder construir una oportunidad. Y por supuesto, siempre tenemos que tener espacios para el debate y, como dije anteriormente, la disertación. En la cooperación y la construcción de esta confianza que llamamos confianza obligada, así como reconocer nuestro capital natural, también tenemos que reconocer nuestro capital social. Es decir, el valor del capital social, que es el que nos permite crear condiciones para aprovechar nuestras oportunidades de manejo de recursos naturales, debe romper con reglas que favorecen a propiedades individuales, es decir, solo una compañía se aprovecha de nuestros recursos naturales como la minería, o que en situaciones de crisis, como ya dije, se vulnera a los individuos y se busca el rompimiento de las acciones. En contrario, que podemos tener en esta construcción de confianza, conocer el valor de la cooperación, la distribución solidaria, el conocimiento de las relaciones de conveniencia, o sea que nos conviene a todos, mutua aceptación, cumplimiento de las normas y supervisión y escrutinio de la colectividad. Siempre tenemos que tener a alguien que esté vigilando que lo estemos haciendo bien. Las comunidades siempre tienen un consejo de vigilancia. Y ustedes saben que en las comunidades indígenas, en sus costumbres, en muchas comunidades lo que se hace es que se forman en la cabecera del pueblo, ¿sí? Se forman y ahí el que va a ser el líder, que va a ser el presidente de los tribunales, tiene mayor número de votos y ese queda. El segundo lugar que tuvo el número de votos, ese es el consejo de vigilancia. Siempre el consejo de vigilancia es el que queda en segundo lugar, que vigila que las acciones cumplan las reglas que ha establecido la comunidad. Termino con una síntesis muy breve de lo que es el énfasis de mi presentación. 3 reglas fundamentales en la acción colectiva. La primera, la capacidad del grupo para reconocerse apto para gobernarse. Es decir, que somos capaces de hacer la gobernanza. Yo distingo gobernanza de gobernabilidad, claro. Hoy la gobernanza es un asunto de autodeterminación. La comunidad puede ser la comunidad del Estado, pero la gobernanza sí incluye la acción de los actores principales del Estado. Segundo, que me parece muy importante, la capacidad de establecer reglas para regular el acceso y usufructo de recursos naturales. Es decir, qué sí y qué no vamos a hacer, cómo distribuir nuestros recursos naturales. Y para mí la más importante de todas es la capacidad de cumplir y hacer cumplir las reglas mediante mecanismos de supervisión y sanción. Dice el Nostrum, sanción graduada. Es decir, no le cortemos la cabeza que se equivocó una vez, sino hay una sanción, una llamada de atención sobre este proceso. Este mecanismo, que es milenario, no lo estoy inventando yo, solo está basado en una recomendación heurística, una recomendación empírica, de lo que implica, para mí son ejemplos que hay que tomar en cuenta en los diferentes mecanismos de la acción colectiva. ¿Qué me encanta de esta iniciativa y la propuesta del seminario que impulsó el Gordo Casanova? Está basado en fijarse en lo local, es decir, en las acciones de la gobernanza local, en las acciones colectivas que pueden llevar a una mejor apropiación de los recursos naturales. Mientras esperemos que sean otros, como decía en su mensaje de Nostrum, mientras esperemos que sea la ONU, que sea la CBD o que sea otro que tome las decisiones de nuestro destino, estamos perdidos. Las decisiones debemos tomarlas nosotros en acción e interacción con los grupos locales y comunidades indígenas y campesinas que trabajan en nuestro país. Muchas gracias. Le agradecemos al doctor Pedro Valls y Casa su excelente presentación y bueno, su propuesta sobre cómo llevar a cabo la acción colectiva, que es muy sugerente y muy interesante. Y pasamos ahora la palabra para dar tiempo a que vengan los comentarios y que ustedes puedan hacer algunas preguntas a la doctora Mina Lorena Navarro Trujillo. La doctora Navarro Trujillo es doctora en Sociología por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene una maestría en Sociología Política por el Instituto Mora. Es licenciada en Política y Gestión Social por la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Xochimilco. Está actualmente adscrita al Centro de Estudios Sociológicos de esta facultad y entre sus líneas de investigación destacan ecología política, movimientos socioambientales, crisis civilizatorias, separación del campo y la ciudad, y es autora de múltiples publicaciones. Tiene la palabra la doctora Mina Lorena Navarro. Bueno, pues buenos días.
Primero quiero agradecer la invitación a este foro, me parece realmente importante y me sumo también a todas las felicitaciones que han habido, porque es realmente importante que se abran estos espacios al interior de la universidad y que tratemos también de ir abonando en un pensamiento crítico que nos ayude a pensar estas problemáticas, pero también a vincularnos de manera diferente con las comunidades que hoy están resistiendo en nuestro país. Entonces, a mí me gustaría, y evidentemente lo que yo voy a plantear tiene mucho que ver, está muy relacionado con lo que ahora han planteado ya los comentaristas que me antecedieron. Entonces, yo lo que quisiera es plantear algunas ideas más relacionadas con este nuevo ciclo de luchas socioambientales que, como ustedes sabrán, bueno, son múltiples las comunidades indígenas, campesinas que vienen en todo el continente emergiendo, ¿no?, frente a diferentes proyectos de despojo, de expropiación de los bienes comunes naturales. Entonces quisiera hablar un poco de eso y además decir que no solamente son, digamos que el protagonismo indígena y campesino es fundamental, pero también nos vamos dando cuenta que en las propias ciudades, con todas las complejidades que eso tiene, también hay habitantes, hay vecinos que se van autoconvocando, que se van organizando, que se van conformando en comités ciudadanos y que digamos que en las ciudades, que es donde más complicado podría estar, bueno, ahí también hay comunidades que están resistiendo, ¿no? Entonces también para pensar cómo es que todos estos planteamientos también los vamos pensando desde la ciudad, porque bueno, finalmente es el lugar también donde estamos viviendo y donde estamos también tratando de construir algún tipo de alternativa. Entonces, bueno, cuando hablo de estos recientes ciclos de luchas socioambientales, es también poner el acento en una trama profundamente conflictiva, ¿no?, ligada a estos proyectos de despojo y de expropiación de lo común. Ya hay bastantes autores que, por lo menos desde el marxismo más crítico o de esta tradición más heterodoxa, libertaria, bueno, han venido planteando la idea, como es el caso, por ejemplo, del geógrafo inglés David Harvey, en torno a esta idea de la acumulación por desposesión, que quizá muchos de ustedes han escuchado. La idea de la acumulación por desposesión es que, bueno, a partir de los 70, sobre todo con la crisis que se da en el régimen de acumulación anterior al neoliberalismo, que era el fordismo y el estado de bienestar como modo de regulación social, bueno, hay una crisis muy importante en los 70, eso va modificando ciertos patrones de acumulación del capital y lo que termina ocurriendo como una estrategia y una salida también temporal para ir resolviendo y ir gestionando las propias contradicciones del capital, bueno, es que hay una predominancia en las políticas de despojo y específicamente para el caso de América Latina, las políticas relacionadas con la extracción de los recursos naturales, ¿no? El extractivismo de ninguna manera es una política nueva en nuestro país, ni mucho menos en el continente, pero sin embargo hay ciertas novedades y hay una voracidad que es importante registrar y rastrear en términos de a qué está respondiendo esa nueva embestida de lo que otros denominan acumulación originaria, ¿no? No solo la acumulación originaria entendida como ese pasaje histórico en la transición del feudalismo al orden capitalista, no entendida como un momento histórico determinado, como algo que ya superamos, sino en todo caso como una trama continua e inherente y como una estrategia fundamental para la resolución de las crisis del capital. Entonces, lo que estaríamos viendo a partir de los 70 es que sí podemos rastrear que hay nuevas embestidas de acumulación originaria, hay una predominancia de esta acumulación por desposesión y nuevos cercamientos de lo común sobre ámbitos que habían estado regulados bajo ciertas modalidades comunitarias o que no habían estado plenamente subsumidas por la lógica del capital y que, bueno, hoy son territorios y hoy son espacios vitales para la inversión del capital en términos de esta crisis, que además, como hemos visto, es una crisis que cada vez es más recurrente y es una crisis que pareciera que también es más difícil de superar, ¿no? Y eso, bueno, pues nos va poniendo también en escenarios bastante complicados y de intensas conflictividades. Entonces, lo que yo he visto, bueno, tratando de pensar en cuáles son estas novedades de estas políticas extractivistas, pensando que no es lo mismo que veníamos viviendo
años atrás o décadas atrás durante el fordismo y que habría que dar cuenta de esas novedades y de esas actualizaciones. Bueno, hay varias cuestiones que no me gustaría ahora ahondar mucho en ellas para centrarme más en el tema de las luchas socioambientales y en la conformación de su propia subjetividad política en términos de estos antagonismos que se están desplegando, ¿no?, por las amenazas de expropiación y de despojo de los territorios y de los bienes comunes naturales. Pero digamos, nada más para señalar algunas novedades y entender cuáles son las especificidades y las urgencias también del momento que estamos viviendo. El neoextractivismo, como se denomina, que es un concepto que acuña Eduardo Judinas, ¿no?, un uruguayo que viene trabajando sobre todo el tema del extractivismo, las tensiones que las políticas extractivistas están teniendo con estos nuevos gobiernos progresistas también de la región, que son gobiernos como el de Bolivia, Ecuador, en otro sentido Argentina, Brasil, que aunque llegan al poder después de intensos procesos de movilización popular, bueno, eso no ha significado que hayan roto tajantemente con estas políticas extractivas, sino al contrario, se ha demostrado que las han profundizado mucho más. Entonces, se rompen con algunos planteamientos paradigmáticos del neoliberalismo en estos países progresistas o de gobiernos progresistas, pero sin embargo no se está rompiendo y se está profundizando con esta agenda extractivista. ¿Y qué decir? Bueno, del caso de lo que también don Pablo González Casanova ha llamado como los neoliberalismos de guerra, como es el caso de México, de Colombia, incluso algunos otros países de Centroamérica, en donde pues lo que ha pasado es que se ha profundizado, no ha habido ninguna transformación ni ningún cambio, digamos, en el signo político o en las orientaciones políticas generales, y por el contrario, bueno, se ha profundizado cada vez más también estas políticas extractivistas, pero insisto, no es lo mismo que veníamos viviendo años atrás, hay algunas novedades, sobre todo en términos de cómo ciertos bienes comunes naturales, no renovables como los minerales, el gas, el petróleo, están llegando a ciertos umbrales de agotamiento, que eso está poniendo en crisis no solo al capital, sino también las diferentes respuestas que el capital está empleando para sortear esta escasez o estos umbrales de agotamiento, bueno, nos están afectando a nosotros ampliamente. El caso, por ejemplo, de la minería a cielo abierto, pues es una estrategia destinada a eso, ¿no? Ya no se encuentran los minerales en veta, como antes se hacía a través de otro tipo de minería más tradicional. Ahora por eso la minería a cielo abierto, de lo que se trata pues es de encontrar estos yacimientos, pero que en realidad son minerales pulverizados en la tierra, diseminados en la tierra, y por eso hay que hacer una extracción tan destructiva. O como es el caso del fracking, ¿no?, que también viene junto con pegado con la reforma energética, en donde también es lo mismo que estamos enfrentando. El petróleo de fácil acceso ya se acabó, el petróleo barato ya se acabó, y es por eso que se necesitan enormes inversiones para llegar a esos yacimientos petroleros que antes se habían considerado como improductivos, ¿no? Entonces, ahí hay un pasaje muy importante que habría que también reconocer en términos del agotamiento de estos bienes no renovables. Pero también está el caso de los bienes naturales que eran considerados renovables, como era el caso del agua, y que hoy también ya estaríamos hablando de una especie de crisis o de estrés o de agotamiento también por la extracción intensiva y expansiva de estos bienes naturales. Entonces, bueno, lo que quisiera en todo caso, como les comentaba, decir, y en lo que me gustaría profundizar, pues tiene mucho más que ver en cómo este conjunto de luchas, que bueno, yo denomino junto con algunos otros compañeros, autores interesados en esta temática, luchas socioambientales, bueno, son luchas que son una expresión profunda del antagonismo que está habiendo entre estas políticas extractivas ligadas a un patrón de acumulación del capital, y por otro lado, entre estas formas de reproducción de la vida centradas en la producción de lo común, o lo que yo denomino relaciones orientadas a la reproducción de la vida humana y no humana, ¿no? Y pensando también que aquí estas comunidades están poniendo en crisis el paradigma antropocéntrico, donde no solamente tendríamos que estar hablando de pensar cómo resolvemos la subsistencia y la sobrevivencia humana, sino también la no humana, ¿no? Entonces, en este sentido hablamos de la producción de lo común para la reproducción de la vida humana y no humana. Y quisiera, bueno, hablar un poco también de la idea de lo común, porque a veces quizá hablamos mucho de ello y no nos detenemos también
pues a puntualizar, ¿no? ¿Qué estaríamos entendiendo lo común? Desde mi punto de vista y también en diálogo con otros compañeros y gente que, bueno, ha venido escribiendo sobre el tema, bueno, estaríamos pensando lo común no como una cosa, sino lo común como una relación social, en este caso una relación cooperativa, empecinada en cuidar eso que se comparte, ¿no? Entonces no estaríamos pensando que lo común existe como cosa per se, sino que para que algo común exista necesita haber una relación social que lo garantice, que lo cultive, que lo regenere, que lo cuide, ¿no? Y eso implica una lucha también, porque lo común no siempre va a estar como común, sin importar lo que hagamos alrededor de ello. En realidad, estos embates y estas políticas de despojo lo que están poniendo en entredicho es la capacidad de las comunidades de seguir garantizando y de seguir regenerando los comunes. Entonces, por eso me parece que estas luchas y este ciclo de luchas socioambientales es realmente fundamental, porque son luchas que están tratando de garantizar con enormes adversidades y complicaciones las nuevas formas o alternativas de reproducción de la vida humana y no humana, ¿no? Entonces, y también cuando hablamos de luchas socioambientales, yo no estaría pensando, porque quizá a veces también podríamos tender a idealizar o a romantizar, que son relaciones enteramente armónicas con la naturaleza, y por supuesto que no es así. También son relaciones que están atravesadas por las contradicciones del capital. No estaríamos hablando de una fuera, son relaciones que también están insertas en las relaciones sociales capitalistas, pero que son relaciones que no están subsumidas del todo a los ordenamientos de la valorización del valor. Y eso es muy importante porque estaríamos hablando de comunidades en resistencia que están planteando esa disputa y están tratando de generar otras formas de reproducción de la vida, ¿no? Entonces, eso por un lado, que me parece que es fundamental, pero también por otro lo que estaríamos viendo es que estas luchas, a partir de su resistencia, lo que están haciendo en términos concretos es bloquear, por lo menos momentáneamente, temporalmente, los procesos de acumulación del capital, y eso es muy significativo. Si hoy el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota en Acapulco lleva ya más de 10 años resistiendo a la construcción de la presa La Parota, eso ha implicado un proceso de desacumulación también, y eso ha implicado pérdidas para el capital. Entonces, el que estas luchas estén también generando estos procesos de resistencia realmente es significativo en ese sentido, ¿no? En cómo tendríamos que pensar en otras matrices, en otros paradigmas de desarrollo que no estén atravesadas por el despojo y que no estén atravesadas por la expropiación y la destrucción y el desmantelamiento de estas formas comunitarias que son fundamentales, como se ha dicho anteriormente, ante la crisis civilizatoria. Entonces, a mí me gustaría detenerme en algunos de los procesos de subjetivación política de estas luchas. ¿Cómo es que estas luchas resisten? ¿Cómo es que estas luchas se organizan? ¿Cómo es que estas luchas también van generando ciertos acuerdos comunitarios? Y cómo estos contextos de antagonismo también van fortaleciendo o van actualizando ciertas tradiciones o ciertos entramados comunitarios que de por sí ya existían en los territorios, pero que vemos que cuando hay una amenaza de que la gente sabe que va a llegar un proyecto de minería a cielo abierto, como se decía también, la gente empieza a organizarse y empieza quizá a hacer de lado algunas de las diferencias que tenía, ¿no? También como lo comentaba Pedro Álvarez y Casa, y entonces hay pues una necesidad de acuerpamiento y una necesidad de ir generando ciertos acuerdos colectivos para poder bloquear estos momentos de acumulación y estas políticas de despojo, ¿no? Entonces quisiera detenerme en algunos de los rasgos de estos procesos de subjetivación política o en la emergencia de estas subjetividades políticas al calor de estos conflictos relacionados con la acumulación por desposesión o la acumulación originaria o los cercamientos de los bienes comunes, también como otros autores han hablado de ellos. Yo diría que un carácter muy importante de estas luchas es el carácter autoconvocado, ¿no? Son la mayoría de las veces, o por lo menos con las experiencias con las que yo he trabajado, que son experiencias tanto rurales como urbanas y que están enfrentando diferentes conflictos o diferentes problemáticas relacionadas a este despojo capitalista, pues muchas de ellas, si no es que, bueno, la mayoría que yo conozco,
son luchas y son entramados comunitarios que se van activando al calor de la amenaza del despojo, pero que se van autoconvocando. No es que haya un llamado exterior o ajeno, ¿no?, a la propia comunidad que los convoca. Son ellos mismos que, a partir de la información que van recogiendo, porque evidentemente el gobierno nunca va a dar la información clara ni completa, y es que la gente va recogiendo los pequeños pedacitos que va encontrando en el camino. Bueno, a partir de eso y de esa necesidad de tener más información y esa necesidad de deliberar y de ir acuerpando la indignación, es que se dan estos llamados autoconvocados, que me parece que es realmente importante porque tiene que ver también con este carácter autónomo de estas luchas, ¿no? Y que son organizaciones comunitarias a nivel local y pues una suerte de redes territoriales, de entramados comunitarios que van activándose y articulando en un rechazo de negación, principalmente a los procedimientos antidemocráticos, porque al principio la gente no necesariamente sabe qué implica una extracción de minería a cielo abierto, no necesariamente sabe qué impactos puede tener una presa hidroeléctrica, porque la mayoría de las veces además los discursos que llegan a las comunidades desde el gobierno, desde las empresas, es que ellos van a tener enormes beneficios y que ellos van a ser los principales beneficiarios de este desarrollo, ¿no? Entonces es como una cortina que se va cayendo en la medida en que la gente también se va informando, pero bueno, es muy importante ver cómo en un primer momento hay un cuestionamiento a los procedimientos antidemocráticos. La gente no está de acuerdo que no le pregunten, la gente por supuesto se va a indignar, se va a sentir impotente y frente a eso comienzan a organizarse. No siempre hay estas respuestas, lamentablemente a veces no hay capacidad de recomposición comunitaria, pero bueno, algunas veces sí, y digamos que eso es lo que a mí me ha interesado ir documentando, ¿no? Entonces, cuando se van cuestionando estos procedimientos, en la medida en la que también se van complejizando los caminos de la resistencia, pues también la propia gente va cuestionando el porqué de estos proyectos, ¿no? ¿A quién va a beneficiar este desarrollo? ¿Para quién va a ser? Y se van dando cuenta que evidentemente para ellos no lo es, no va a ser un beneficio y que lo que va a ocurrir pues es que ellos van a ser los que se van a tener que sacrificar en nombre de un interés común o de un bienestar general que por supuesto ellos no los va a atravesar. Y aquí es muy importante ir viendo como una especie de tensión, ¿no?, y de choque cada vez con menos posibilidades de conciliación entre dos racionalidades totalmente distintas, dos lenguajes de valoración completamente opuestos en términos del lenguaje, de valoración del capital, de las empresas, de las corporaciones, de los gobiernos, que prioriza un tipo de progreso y un desarrollo basado en esta acumulación incesante de ganancia, no importando los costos socioambientales que haya que pagar por ello. Para ellos estos territorios no son territorios de vida, no son territorios donde se están anidando y cultivando nuevas formas de reproducción de la vida o formas de producción de lo común, sino simplemente son terrenos baldíos o tierras sacrificables que en nombre del progreso tienen que darse, ¿no? Y por el contrario, bueno, vemos que esta tensión de esta racionalidad se da con otro tipo de lógica, que es la lógica de las comunidades, de un interés local que no tiene que ver nada con este interés global, en donde hay formas de vida y economías de subsistencia y hay estas relaciones sociales empecinadas en producir y en reproducir lo común, ¿no? Entonces, en estos momentos donde se va activando como esta suerte de lenguaje de valoración no mercantil, recuperando una noción de Joan Martínez Alier, un referente muy importante también que ha estado estudiando y ha estado denunciando pues, los conflictos relacionados con la justicia ambiental o lo que él denomina el ecologismo popular. Bueno, vemos que este lenguaje de valoración tampoco es que nace de la noche a la mañana, ¿no? Hay muchos discursos relacionados con la defensa de la madre tierra y discursos realmente importantes en términos de una sensibilidad de cómo hay que volvernos a conectar con la naturaleza y cómo hay que insistir en que esa relación con la naturaleza es fundamental para la sobrevivencia humana y no humana. Pero lo que yo he visto también es que son procesuales, ¿no? Es un lenguaje que se va construyendo también al calor de la lucha y en el camino de la resistencia
y en ese momento y en ese proceso creo que es muy importante la memoria, ¿no? La memoria como una estrategia también de resistencia, donde vamos viendo cómo estas luchas van también conectándose con luchas anteriores y van haciéndose cargo de un historial de agravios donde ellos identifican que lo que hoy están enfrentando ha tenido que ver con una larga lucha de despojos que también sus antepasados han tenido que librar y que a ellos les toca ahora, ¿no? Desde un pasado, desde un presente pasado que se conecta con el pasado, pero también un presente futuro que se conecta con las nuevas generaciones y el compromiso de estas comunidades en términos de una lucha que ahora les toca a ellos para las siguientes generaciones y los niños que están creciendo. Entonces creo que eso es muy importante, el tema de la memoria como una estrategia de resistencia, ¿no? Por otro lado está el tema de la autoorganización, que creo que tiene que ver mucho también con lo que se comentaba anteriormente, en términos de que la autoorganización y estas modalidades comunitarias, asamblearias, son muy importantes para que la gente se ponga de acuerdo y para que empiecen a deliberar, además sobre un entendido de que son personas, mujeres, hombres que comparten un territorio, que comparten la vida cotidiana y que se conocen ya de tiempo atrás y que a veces, por supuesto, hay divisiones, de hecho, la mayoría de las veces hay divisiones, pero que estos momentos de rechazo y de negación pues son muy importantes para ir generando nuevos acuerdos y nuevas formas también de recomposición comunitaria, ¿no? Entonces estaríamos hablando de que hay también un sujeto colectivo que con muchas dificultades se viene recomponiendo y se viene articulando para poder dar la batalla frente a estos conflictos. Bueno, por otro lado, quisiera decir que la intervención femenina en estos espacios realmente son importantes y quizá no es tan visible la participación de las mujeres, porque evidentemente también se vienen reproduciendo y se vienen también repitiendo una serie de patrones ligados a la dominación, ¿no? Donde para la mujer es muy complicado también participar en ciertos espacios de la política comunitaria, pero desde mi experiencia y lo que yo he visto es que las mujeres en estos conflictos comienzan a participar o comienzan también a tener otros modos de intervención en lo político y comienza a visibilizarse de alguna manera la actividad y la intervención que ellas tienen en el ámbito productivo, porque bueno, se ha documentado enormemente el que las mujeres, aunque no se les reconozca su labor productiva, son lo que Silvia Federici denomina una feminista muy importante, que son las agricultoras de la subsistencia, ¿no? Ellas son las que, en muchos casos, frente a la ausencia de los hombres que han migrado y, bueno, otras situaciones del mismo tipo, bueno, ellas son las que han tenido que quedarse a cuidar a los hijos, a reproducir la vida, pero además hacerse cargo, digamos, de la esfera productiva, ¿no? A partir de la selección de semillas, a partir de la siembra, de la cosecha, en garantizar estas economías de subsistencia. Entonces, bueno, en general lo que quisiera, y también para ir cerrando, es que este conjunto de alternativas que también se pueden ir viendo cómo se van construyendo, se van fortaleciendo al calor de la lucha, pues son alternativas basadas en la solidaridad y en la sostenibilidad para la producción de lo común, en donde no solamente se está negando un modelo de desarrollo profundamente destructivo, sino al mismo tiempo de ese momento de negación hay un momento de creación profundamente potente, que es donde creo que todos estamos también tratando de poner el ojo y de tratar de visibilizar esas alternativas que se vienen construyendo de tiempo atrás, pero que yo digo que en estas temporalidades de antagonismo y en estos contextos de conflicto, estas alternativas tienden a potenciarse y estos entramados comunitarios también tienden a fortalecerse. Entonces, bueno, en medio de esta crisis civilizatoria me parece que estos momentos de creación de lo común, más allá incluso de lo público estatal y de lo privado, en términos de la esfera mercantil, nos está anunciando, o podríamos entenderlo como una prefiguración también, o una suerte de embrión, ¿no?, de ese orden alternativo, de esa sociedad postcapitalista, que me parece que es fundamental como una alternativa frente a la crisis civilizatoria y también como un aprendizaje hacia otros segmentos de la sociedad, en donde la relación, por ejemplo, de estas luchas con la ciudad es fundamental, porque también desde la ciudad nos tenemos que preguntar cómo es que tenemos que ir generando estas alternativas y cómo es que tenemos que ir tejiendo redes y conectándonos entre estas luchas particulares, pero frente a un enemigo común
son estas políticas de despojo del capital. Muchas gracias. Mucho a la doctora Mina Navarro, y ahora vamos a pasar a la parte de comentarios, pero primero quisiera nada más pedirles que vayan afianzándose bien en sus lugares, porque la siguiente mesa aborda el tema de gramática, redes y medios de los gobiernos comunitarios, y tenemos varios líderes de gobiernos comunitarios. Tenemos a la presencia de la doctora Guiomar Rovira, al profesor José Trinidad Ramírez Tapia, que viene del Consejo Mayor de Gobierno Comunal de Cherán, Michoacán, al ciudadano René González Justo, dirigente comunitario de Guerrero, y al ciudadano Bruno Plácido Vallejo, líder de policías comunitarias del estado de Guerrero. Entonces, hacemos la atenta invitación para que nos continúen acompañando en la siguiente mesa que iniciará a las 11, y le damos la palabra al profesor Javier Sarco, quien nos va a hacer algunos comentarios generales. Buenos días. La verdad es que comentar 3 ponencias tan completas y con tantas propuestas me costará un poco de trabajo. Ofrezco una disculpa probablemente por el desorden, seguramente por el desorden en que lo haré. Empezaré diciendo que el tema de la globalización lo dejamos como el marco general de las 3 ponencias. En la globalización no podemos dejarla de un lado, no podemos pensar que planteamientos tan interesantes y reflexiones sobre las acciones colectivas se dan fuera de un marco general, que es precisamente el marco que nos da la globalización. Actualmente ya no podemos pensar de manera tradicional y rígida en que los problemas de carácter local no tienen un impacto internacional. Nuestra visión tiene que ser local con un impacto internacional, y a la vez, y a la inversa, si tenemos que analizar lo internacional también con su impacto local. El propio contexto de la globalización y varias de las cosas que aquí nos han señalado ha llevado a que conceptos como individualismo, eficiencia económica, productividad, etcétera, han puesto incluso en términos internacionales, no a las localidades, pero sí a los municipios, a competir entre sí. Si nosotros analizamos en el marco de la competitividad y todos los rankings que sacan algunos organismos internacionales, nos dicen que hay un municipio donde vale la pena sí localizar inversión y hay otro donde no vale la pena ni siquiera acercarse. Y esto obviamente a partir de una metodología dada a la luz, insisto, de un proceso de globalización en el que el Estado juega un papel, voy a llamarlo así, total y absolutamente disfuncional, porque se ha cargado solo de un lado. Ya en el caso de las localidades, o no las toma en cuenta, o incluso pretende estandarizarlas sobre la lógica de la eficiencia. Y entonces los rankings internacionales empiezan a tener un peso importante. Entonces OCDE, Banco Mundial, con todos sus estudios sobre el doing business, nos empiezan a decir en el municipio tal, la apertura de una empresa es más rápida, hay estabilidad laboral, hay, por supuesto, que es lo que se ha estado destacando mucho en esta mesa, hay recursos naturales que te facilitan y te hacen más eficiencia y atractiva la inversión. Esto es algo que no podemos perder de vista, y lo que nos destacó de manera muy clara el doctor Miguel Concha, cuál es el peso que la propia Organización de Naciones Unidas ha tenido en el tema de los pueblos indígenas. Si bien en el caso de México se hizo toda la modificación legal sobre derechos humanos, que incluso incorpora a la defensa de los derechos humanos como parte de los principios de la política exterior de México, no necesariamente esto se ha traducido en acciones concretas y nos hemos quedado en el nivel discursivo, precisamente porque el Estado ha estado respondiendo a una lógica de una
eficiencia por encima de cualquier cosa, y eficiencia, por supuesto, económica. Quisiera, en este sentido, solamente plantear lo que en el año 1997, hace más de 10 años, el Programa de Naciones Unidas sobre el Desarrollo señaló sobre cómo hace una caracterización del mundo, y ahí es donde vienen muchos de los comentarios expresados por las personas que me antecedieron en el uso de la palabra. El PNUD señala que, entre muchas otras cosas, toda la parte económica que todo el mundo ya sabemos, se ha documentado muchísimo el asunto de la globalización en materia económica, lo hace el PNUD igualmente, pero destaca que hay un fenómeno que ellos definen como de difusión internacional de la cultura, con las ideas y los valores internacionales propios de la globalización, que se están mezclando con las entidades nacionales e incluso, en muchos casos, se están superponiendo sobre las propias localidades e identidades nacionales. Por supuesto, esto hace referencia a la situación que enfrentan en muchos momentos de ataque franco del Estado, de la sociedad, a los propios pueblos indígenas. En términos de la globalización, no podemos dejar de hacer referencia precisamente a esto, porque es el marco, como ya lo dije, en el que nos estamos desarrollando, nos estamos operando. Aquí la pregunta que valdría la pena que se hicieran las localidades, muchos dicen que solo deberían de hacérselo las economías nacionales, pero yo creo que las propias localidades, los pueblos deberían de hacer eso, es cómo me sitúo ante tanta globalización. ¿Sí? Debemos de cuestionarnos cuáles son los grandes problemas que estamos enfrentando precisamente con la implicación que la globalización nos da. Obviamente aquí la reflexión es, tenemos o queremos más mercado o más Estado, pero diría yo aquí que precisamente la acción colectiva, que es el tema de este seminario, pues nos hace referencia que ni el mercado completo ni el Estado tienen la capacidad para poder atacar y enfrentar la problemática de muchas de las localidades, y es ahí el espacio donde se genera y donde la acción colectiva va a tener un papel absolutamente protagónico, y debe de tenerlo aún en el marco de una globalización tan apabullante como la que hemos estado viviendo en los últimos años. Yo creo que si bien el proceso de globalización está en todo el planeta, la dimensión global no lo es todo. Por supuesto, las partes son igualmente relevantes. Estas existen, están pobladas por sociedades, por individuos que se han resistido y no se han diluido ante la globalización. Y esto que nos acaban de señalar la doctora Mina Navarro, en algunos casos el doctor Concha y el ingeniero, ¿sí, verdad? Ingeniero Álvarez y Casa, ¿sí? Egresado, nos puntualizó de la UAP, pero lo recibimos con mucho gusto en la universidad. ¿Sí? Nos da cuenta precisamente del papel que deben de jugar las organizaciones nacionales, la política exterior de un país como México, vinculado, comprometido con las grandes causas de los pueblos indígenas. No por nada Naciones Unidas, sería algo que deberíamos de reflexionar, no por nada Naciones Unidas hace toda una declaración sobre los pueblos indígenas. No por nada hay una serie de compromisos que se plantean de manera muy puntual y que, cuando se liga con el tema de derechos humanos, plantean la obligatoriedad de los estados para que tengan en su normatividad, en su marco jurídico, precisamente los compromisos que a nivel internacional se han planteado en términos de los derechos humanos, de los derechos de los pueblos indígenas. Yo simplemente terminaría, porque a lo mejor vale la pena dejar algún tiempo para un par de preguntas. Terminaría diciendo
que hemos acumulado mucho conocimiento sobre la globalización, pero debemos de hacernos las siguientes preguntas y la acción colectiva, los pueblos indígenas, las localidades, por supuesto la sociedad en su conjunto, tendrían que darnos alguna luz sobre esto. ¿Valdría la pena dejarlo todo al mercado o intentar actuar conscientemente? ¿Debemos de servirnos del Estado o desecharlo por obsoleto? ¿Hay que desconfiar de las alternativas organizativas supranacionales o intentar utilizarlas? ¿Debemos de promover la acción colectiva y su institucionalización con el riesgo que eso corre en términos de instituciones que caigan precisamente en el marco del Estado? Y aquí hacía referencia de manera muy clara que cuando se habla de derechos humanos, la parte federal lo transmite a la parte estatal y ahí se diluye el asunto. ¿Debemos de descartar cualquier retorno a lo local o explotar su potencialidad? En muchas de estas preguntas han sido respondidas por los ponentes y finalizaría diciendo que no todo es eficiencia, hay también valores enfrentados, por supuesto, con el planteamiento global, que postulan la dignidad de todos los seres humanos y reivindican la emancipación de las ataduras, las exclusiones y, por supuesto, de las desigualdades. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Javier Sato, quien es el coordinador del Centro de Relaciones Internacionales de nuestra facultad. Y bueno, tenemos unos cuantos minutos para ver si hay alguna pregunta por parte de ustedes. Podemos hacer una ronda de preguntas. Empieza la siguiente vez. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Bueno, no sé si ustedes quieren comentar algo, y si no, daríamos paso. A ver. Yo simplemente quisiera reiterar, ¿verdad?, la importancia de este foro, como acaba de decirlo también en la mesa el profesor Zarco, el doctor Zarco, en este momento, en este periodo de globalización liberal, con resultados tan catastróficos para la humanidad y para, como decía la doctora, no solo la humanidad, sino también pues toda vida, ¿no? Y entonces la trascendencia del foro, que tiene por objetivo, como se planteó desde el pasado martes aquí en el Auditorio Flores Magón, el iniciar toda una, no, quizás iniciar sea demasiado, el articular e iniciar en la UNAM todo un proyecto de investigación y de enseñanza multidisciplinario sobre estas alternativas ante tal tragedia. Hace 2 días el director de investigación, ¿no?, de la universidad, el doctor Laclet, nos decía con toda claridad que el planeta ya no aguanta más. Y por la intervención que tuvieron el director de la Facultad de Economía, si mal no los interpreto, es que la humanidad ya no aguanta más. Ya no aguanta más un ciclo largo y cada vez más profundo de inestabilidad económica. Yo no quiero parecer apocalíptico, ¿verdad? Dicen que no es muy correcto, no es muy razonable el parecer apocalíptico, aunque lo apocalíptico tiene su racionalidad, ¿verdad? Pero es esa la realidad. Entonces, aquí la doctora hablaba, yo también lo decía, de una crisis civilizatoria.
Hay muchas crisis. ¿Qué crisis financiera? ¿Qué crisis económica? ¿Qué crisis medioambiental? ¿Qué crisis? En fin. Pero todo se resume en una crisis civilizatoria. ¿No? En una crisis civilizatoria. Y ahí no podemos renunciar para salir, no podemos renunciar de la racionalidad, ¿no? Porque parece que el mundo es cada vez más irracional, las decisiones que se toman cada vez son más irracionales, aparentemente razonables, pero de una profunda irracionalidad, ¿no? Entonces no podemos renunciar al uso. Estamos en la universidad felizmente, en la UNAM. No podemos renunciar a un nuevo momento, una nueva etapa de las ciencias sociales y de las humanidades. Una nueva etapa de las ciencias sociales y de las humanidades que podremos lograr si nos vamos articulando más las distintas disciplinas que tenemos que ver con esto de la búsqueda de alternativas, ¿no? Una de las cuales pues son estos gobiernos comunitarios y que trabajan por la autosostenibilidad, ¿no? Y que en México tenemos, y eso muchas veces no nos damos cuenta, tenemos el privilegio no solamente de estar metidos en la peor de las tragedias del sistema, sino también estar siendo, digamos, al menos observadores del surgimiento de alternativas. Este país tiene surgimiento, hay alternativas. Este país tiene alternativas. Ahí están, ¿no? A veces a mí me parece que don Pablo exagera, pero cuando le pienso dos veces digo, caray, parece que no. Cuando habla de que hay aquí experiencias que son importantes para México, pero son para todo el mundo. A propósito, pues, de este tema que estamos teniendo, de los gobiernos comunitarios, de las acciones colectivas, de la gobernanza que decía Pedro hace un momento, que ayer también lo decía el compañero aquí presente de Cherán, ¿no? En fin, y esto quiere llegar a un programa nuevo, en donde estén los economistas, los politólogos, los sociólogos, ¿no? Y también los juristas. No, nomás quería hacer ese comentario. Consuelo, comentario breve al respecto de la mesa. Pero antes quiero decir la respetable opinión de mi parte a esta mesa, la conducción que tuvo usted y la excelente participación de los diferentes analistas, incluyendo el comentarista. Yo he estado desde el inicio del evento, no me he perdido nada. A mi regreso como egresado de esta universidad y de esta facultad, estoy pero contentísimo. Entonces quiero decir lo siguiente solamente. El día de ayer nosotros, lástima del poco tiempo que tuvimos, pero les trajimos una imagen que surgió en la comunidad de Cherán. Soy miembro del Consejo del Pueblo Nuevo y por esto porto esta insignia. Entonces, esta bella imagen de un nuevo sol que les presentamos ayer está mostrándonos, justamente basado en conocimientos indígenas, el ocaso y el fin de un sol, y nos está mostrando a la vez esta imagen la aparición de un nuevo sol. Esa simbología se llama Cherán, y no es casual que lo que se está empezando a dar en comunidades indígenas vaya a ser lo que vaya a alumbrar hacia la construcción. De mi parte lo digo con toda responsabilidad, así veo las cosas, ya no solamente de una nueva sociedad, que es necesario construir una nueva sociedad, pero yo agrego y digo lo siguiente con toda firmeza: los seres humanos que nos tocó vivir en este tiempo, en estos tiempos, tenemos la gran responsabilidad no solamente de prepararnos para construir una nueva sociedad en la que convivamos inicialmente como seres humanos que somos, con ese respeto,
ese principio indígena que es importantísimo recuperarlo, el respeto ante una diversidad que la civilización de la que somos el resultado ha querido acabar esa diversidad, y ahora esa nueva sociedad tiene que estar ricamente nutrida con esa diversidad en todos los sentidos. Y termino. No solamente la responsabilidad de lo que estamos en existencia ahora y que hemos perdido mucho de nuestra espiritualidad, y es otra tarea que tenemos que recuperar, o sea, la materialidad y la espiritualidad, que es la esencia de los seres humanos completa, es lo que tenemos que recuperar en estos tiempos. Y termino ahora sí, ya no solamente para construir una nueva sociedad, sino para prepararnos como una nueva sociedad para formar parte de una nueva humanidad. Así de grande es la responsabilidad ahora, en los tiempos que estamos viviendo. Lo demás, ya en todas las mesas escuché yo que estamos, y es congruente, que estamos en una crisis. Alguien dijo una crisis grande, algunos dijeron crisis en diferentes aspectos, de acuerdo a la óptica, de acuerdo al enfoque, a la formación que tenemos cada uno de nosotros, pero lo cierto es que sí estamos surgidos los seres humanos de esta Nanaecheri, nuestra madre tierra en Purépecha, nuestra amada tierra en la que estamos. Urge que demos cambios a partir de los conocimientos profundos, de nuestras raíces, y las comunidades. Dije al principio, cuando el doctor, nuestro gran doctor Pablo González Casanova, que ha tenido la entrega a los pueblos indígenas, y en esta gran responsabilidad, ahí están los conocimientos, las experiencias de las comunidades indígenas, que se han mantenido, y por algo se han mantenido, por más de 500 años. Con esto termino, muchas gracias. Tataco Reacti me llamo. Me despido. Muchas gracias. Bien, entonces damos por concluida esta mesa. Agradecemos mucho la presencia del doctor Concha Amado, del doctor Álvarez Picasa, de la doctora Mina Navarro, del doctor Javier Salco Ledesma, por supuesto la asistencia de todos ustedes, y quiero nada más reconocer el trabajo del Seminario Permanente sobre Gobernabilidad y Desarrollo Sustentable, que ha colaborado para que este evento sea posible, y reiterarles la siguiente mesa que inicia en unos momentos: gramática, redes y medios de los gobiernos comunitarios. Muchas gracias.